Hola a todos, soy Lautaro Seiren y una vez más vamos a teorizar cosas muy interesantes relacionadas a One Piece. Puede sonar descabellado todo lo que les voy a contar, pero quédense porque podría interesarles. Y es que vamos a hablar de lo fantástica que podría ser la relación de Luffy y la historia más profunda de Elbaf. El capítulo 1053 nos reveló que Luffy escaló a tal posición que el gobierno mundial buscó eliminar la D en su cartel de recompensa, tal como hicieron con Roger cuando encontró el One Piece. Pero algo que también llamó mi atención es que además querían evitar publicar la nueva foto de Luffy en ese cartel, aquella en donde él sale partiéndose el culo de la risa en su quinta marcha. Y creo que el motivo detrás de esto puede ser impresionante. Y es que esa foto podría ser el verdadero detonante de una saga de proporciones gigantescas. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video teoría de One Piece y bienvenidos sean los gigantes, honorables como los miembros de este canal. Están viendo sus carteles de recompensa, muchas gracias por su apoyo y ustedes, si gustan, pueden sumarse en el link que hay más abajo. A ver, vamos a ser sinceros, la razón por la cual el Gorosei quiere evitar la foto de Luffy puede que sea simplemente porque sale cagándose de la risa. Un emperador del mar que, más que infundar miedo con una mirada aterradora, cause simpatía porque se ríe como una persona más, puede que sea un pequeño problema para el gobierno. Ellos buscan demonizarlos por completo, que se vean aterradores y como los delincuentes que ellos quieren que sean. Y un tipo riéndose puede causar justo lo contrario. Sin embargo, quizás, el verdadero motivo que tiene el Gorosei de no mostrarlo así es el hecho de que Nika pudiera ser reconocido en dicho cartel. Porque a diferencia de otras frutas del diablo, en las que el despertar depende del tipo de habilidades y ataques que sus portadores pueden emplear, en el caso de Luffy, el despertar de la Gomu Gomu, o bueno, Hito Hito, vino acompañado de una nueva transformación física sumamente reconocible. Y ya sé que las transformaciones físicas son propias de la Zoan, pero no estamos hablando de una transformación en un animal en concreto, sino en una persona que el gobierno conoce muy bien y cuya historia y leyenda siempre ha querido ocultar. La característica principal de este despertar es el color blanco en su pelo y en la ropa. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ocurriría si alguien, o un grupo de personas, o seamos más explícitos, una raza proveniente del país más emocionante de todo One Piece, por alguna razón, sabe de la leyenda de Nika, conoce a la perfección su historia y profecía y por ende pudiera reconocer visualmente si alguien posee su fruta del diablo, si alguien despertó sus poderes? Es decir, ¿qué pasaría si ahora mismo, en Elbaf, los gigantes están reconociendo al dios del sol mientras leen el periódico y ven la nueva recompensa de Luffy? ¿Qué es lo que harían al respecto? Para aquellos que quizás no están entendiendo la relación en todo esto o no comprenden por qué en Elbaf deberían saber acerca de Nika, no está de más hacer un brevísimo recordatorio. Durante el arco de Whole Cake, en el flashback de Big Mom, se nos explicó que todos los años los gigantes de Elbaf llevan a cabo el Festival del Solsticio de Invierno, en el cual celebran la muerte y el renacimiento del sol. El culto al sol se repitió en incontables religiones en nuestro planeta, pero es interesante que sean los gigantes quienes tengan esta tradición, porque están basados en vikingos y en la región escandinava el invierno puede llegar a ser muy crudo y oscuro. El brillo del sol, en efecto, es algo para celebrar. Antes del festival, los gigantes ayunan durante 12 días, algo que dicho sea de paso llamaría la atención de un personaje como Luffy, ya que pasar hambre no es su fuerte. Cuando Big Mom sufrió la terrible punzada de hambre por ayunar, mató al legendario guerrero Yorul y causó un tremendo incendio, fue Mother Carmel quien usó su habilidad para contener el fuego, dándole vida así a Pandora.
Los gigantes vieron esto como una especie de milagro, pero rápidamente Mother Carmel se atajó, los frenó, les mintió y les hizo saber que no fue ella, sino que el dios del sol había hecho su trabajo. Pero bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con Luffy? En ningún momento se nombró a Nika y toda esa cuestión de Pandora no se parece nada al cartel de recompensa. Lautaro, me estás vendiendo humo. Lo cierto es que no deja de ser llamativo el hecho de que los gigantes celebren un acontecimiento natural como lo es la llegada de la primavera y por ende del sol, y que se nos haya explicado esto justo antes del arco en donde efectivamente Luffy resurgió como el dios del sol. ¿Por qué? Porque el sol toma nuevamente un rol central en la historia como ya lo había hecho en la isla Gyojin. Y ahora, en Guano, el país del sol naciente, Luffy despierta su fruta, la fruta de Nika. Y el mundo, que muy probablemente no conozca su leyenda, terminará por conocerla de una vez por todas. Luffy ha llevado el sol a todo aquel lugar que visitó, desde el East Blue hacia el mundo, y que sean los gigantes quienes lleven en su cultura y sus tradiciones la celebración del renacer del sol es bastante significativo. Por otra parte, es bien sabido que ellos son muy devotos hacia su dios. No se habla de varios dioses en plural, sino de uno solo, en singular. En Little Garden, Dorry mencionó la importancia del honor y cómo sus discusiones serán juzgadas directamente por el dios de Elbaf. Pero tal como dije en mi video sobre Nika del año pasado, el título de dios es algo autoimpuesto por gente egocéntrica o bien, en el caso contrario, es otorgado a personas que se lo merecen dadas sus acciones cuasi milagrosas. El hecho de que los gigantes consideren la existencia de un dios que está por encima de ellos seguro se debe a algún tipo de hazaña que debió hacer alguien, una persona, en el pasado, para que ellos le otorguen ese título de dios y jamás lo hayan olvidado. Flashback de Elbaf, ojo ahí. Aparte recuerden que el olvido es algo muy propio de la historia de One Piece. Uno muere cuando es olvidado y además está muy ligado al honor. ¿Qué más honorable que Wiper queriendo cumplir la promesa de sus antepasados con Noland 400 años después? Además, fíjense cómo automáticamente los gigantes empezaron a considerar a Mother Carmel como una hacedora de milagros frente a lo sucedido con Big Mom, y obviamente fíjense también cómo Hyrule decidió nombrar a Usopp como dios Usopp. Por lo que es muy probable que el dios de Elbaf haya sido una persona que mucho tiempo atrás jugó un papel sumamente relevante en la historia de los gigantes, al punto de que ellos hoy, cientos de años después, sigan siéndole fiel. Y entonces, ¿por qué no podemos pensar que esa persona haya sido Nika en sí misma? Que Mother Carmel no mencione al sol, sino al dios del sol como el responsable de haber salvado a la aldea del incendio, no quiere decir que Pandora sea el dios del sol, sino que Carmel busca hacerles creer que ese solcito sonriente simpaticón es tan solo una manifestación del poder de dicho dios al cual ellos casualmente esperaban en pleno ayuno, como si por su fe hacia él, el dios hubiese actuado positivamente extinguiendo el incendio. Esto claro, sin que Mother Carmel sepa de la existencia de un dios del sol genuino. Ahora bien, si el mismísimo dios de Elbaf que se nos habló en Little Garden es el Nika de hace más de 800 años, una persona que los gigantes supieron respetar por sus acciones, quiere decir dos cosas importantísimas que cambiarán la historia de One Piece para siempre. La primera es que el título de Dios del Sol fue literalmente algo acuñado por los gigantes de Elbaf. Básicamente, ellos crearon el concepto del Dios del Sol, y como el gobierno sabe de eso, sabe la leyenda de Nika, quiere decir que en la saga final por fin veremos la relación de Elbaf y el gobierno mundial. Y no solo eso, sino que además la misma tendrá nada más y nada menos que al propio Nika como el eje principal de la trama, quizás como el personaje central del flashback de la saga, lo cual ya de por sí lo hace sumamente interesante. Y la segunda es que ellos pudieron haber aprendido a través de las generaciones, entre paréntesis,
muy pocas generaciones, dado que los gigantes pueden vivir hasta 350 años. Las características de Nika: el pelo blanco, su ropa y quién sabe qué otro tipo de cosas. Por lo que si ahora mismo en Elbaf están leyendo el periódico con las noticias de los nuevos 4 emperadores y la caída de Big Mom, que para ellos es la enemiga pública de la nación, así como también observar en la foto de Luffy al dios del sol, su dios, Nika, el dios de Elbaf, entonces lo que se viene post-Wano será escandaloso. Tal como mencioné en mi video análisis del capítulo 1050, la derrota de Kaido trajo consigo una erupción volcánica masiva, y en las creencias vikingas, un gran volcán sería lo que daría inicio al Ragnarok, la guerra del fin del mundo, y eso no es casualidad. En Little Garden era un volcán el que daba inicio a la batalla de Dorry y Brogy, y estando Elbaf tan cerca de Wano, no sería nada descabellado que los gigantes lo tomen como una señal divina. Nika llegó para guiarlos en la guerra que tantos siglos han estado esperando. No sabemos en qué momento iremos a Elbaf de forma presencial a conocer la isla, pero sí podemos estar seguros que los gigantes pasarán a ser protagonistas de lo que se viene en la historia. Tal como Wano se trató de una obra de teatro kabuki con todo y actos, aperturas, telones y demás, Elbaf, Fable al revés, podría tratarse literalmente de una fábula, como un gran cuento narrado por los mismísimos gigantes que nos relaten la historia de su país y de aquel a quien supieron nombrar como el dios de Elbaf, Nika. Y la mejor forma de empezar sería con la famosísima frase tan conocida por todos. Y no es únicamente el hecho de que se parezca a un cuento para niños lo que podría hacer que el arco sea fantástico, sino que además será una historia que cambiará para siempre nuestra percepción de Luffy, porque repito, será la historia de Nika, será quizás la historia más importante que podamos presenciar de absolutamente todo One Piece. Como siempre digo, los gigantes nos vienen acompañando desde el comienzo de la historia, y su propia trama se ha ido construyendo paso a paso a la par de otras grandes subtramas como la del ejército revolucionario y la del propio Teach. Historias que tarde o temprano deben pasar a ser principales y ya estamos en vísperas de la última saga. Nuestro barco está llegando a la orilla del último tramo de la historia de One Piece y por lo tanto los gigantes nos están esperando, ya sea en su propio arco o formando parte de la guerra más grande de la historia. Y qué mejor manera de recibirnos que contándonos sus memorias, sus objetivos, su propio flashback, y que sea de la mano de la historia de Nika y la fruta que Luffy ha aportado desde el primerísimo primer capítulo. Un misterio del cual no estábamos ni enterados hace pocos capítulos, pero que cambió radicalmente el curso de la historia. Todo se conectará y será asombroso. Y estamos a tan solo unos días de que el manga retome su curso y Oda se cague en todo lo que acabo de teorizar.